Ya está entrando. Ok. Bien, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Creo que estamos, profe. creo que ahora sí hay un buen quórum. Los dejo con Robin. Disculpen un poquito la demora, pero a veces pasan, son cosas que pasan, así que hay tiempo suficiente. Vamos, sigan, los dejo en buenas manos. Listo, muchas gracias, Paul. Bien, Uy, discúlpame, Robin, solo por acotar, hay dos estudiantes nuevos. Uno es Gustavo, que si no me equivoco es de la nacionalidad Shuar, está desde Morona, Santiago, desde el cantón Macuma. Y tenemos también a Anthony, que viene desde Quito, está en Quito, y se nos está uniendo al segundo nivel desde esta clase. Igual ellos tienen por su cuenta que ver las otras dos clases grabadas. okay. Ahora sí. Listo. Sigue Gracias. tranquilo. Bien, buenas noches. Ante todo, mil disculpas por conectarme recién. Tuve un inconveniente con el computador. Realmente no sé qué le pasó y estuve tratando de restaurarlo porque estaba en pantalla azul y no me permitía ver nada. Entonces, por eso fue que me demoré un poco en conectarme. Pero bueno, vamos a continuar con lo que habíamos avanzado la clase anterior. La semana pasada habíamos visto lo que tenía que ver con la parte de definiciones de lo que era estadística. Explicamos los tipos de estadística que había o que hay, la diferencia de las variables, tanto variables cualitativas como variables cuantitativas. Luego vimos que las variables cuantitativas las podíamos dividir en discretas y continuas, y vimos un ejemplo con aplicación de una variable cuantitativa cuando armamos una tabla de frecuencias. Sí, esto lo hicimos tanto los cálculos como determinar el número de clases y el número de intervalos a mano, y también basado en la teoría que podríamos determinar en base a la experiencia entre 5 y 15 clases. Después vimos un ejemplo hecho a mano en Excel también, ¿sí? Donde pudimos ver una tabla de frecuencia completa con sus tres gráficas, como son el histograma de frecuencias, el polígono de frecuencia y la frecuencia acumulada. Eso lo vimos la clase anterior. También vimos lo que correspondía a una tabla de frecuencia cuando la variable que estamos analizando era una variable de tipo cualitativa. Sí, que todo eso lo vimos mediante una hoja de Excel que la voy a abrir ahora para compartir como hicimos, o que es lo que vimos la clase anterior. ¿Ok? Estos son los ejercicios que hemos visto. Como les decía, teníamos dos ejercicios de tabla de frecuencia. Cuando los datos son netamente cuantitativos, armábamos la tabla, armábamos sus gráficas, como el histograma de frecuencia, el polígono de frecuencia y la ojiva o frecuencia acumulada, que le hicimos tanto para cantidades como para porcentajes, acumulando las frecuencias relativas. Sí, luego hicimos un ejercicio cualitativo, donde la variable que estábamos analizando no era numérica y habíamos dicho que esa variable nos interesaba saber cuántos o qué cantidad hay en cada una de las categorías y qué porcentaje representan, y que esto nos permitía a nosotros poder presentar esta tabla a manera de resumen mediante dos gráficos, que era el diagrama de barras y el diagrama de pastel. Aquí está únicamente, creo, dibujado el de pastel, pero el de barras es tan simple como insertar una columna o un gráfico de columna y seleccionar los datos para poder hacer este gráfico. Aquí en seleccionar datos me ponía, agregábamos una columna, y aquí donde dice valores de la serie, recuerden que poníamos los datos que corresponden. Permítanme mover esto que no me va a dar
hacer nada un ratito. Poníamos los datos que corresponden a la frecuencia o la cantidad. Entonces decíamos que aquí donde decía igual 1, yo ingresaba los datos correspondientes a la cantidad. Y aquí ya me aparece a mí un bosquejo de gráficos, ¿sí? Ahora me interesa es que aquí donde están los números, en vez de estar esos números 1, 2, 3, 4, me aparezcan los nombres de las categorías. Entonces yo daba a aceptar y me aparecía esta opción, donde yo editaba y seleccionaba aquí los nombres de la categoría. En este caso, bus hasta auto. Regresaba, le daba a aceptar y aquí ya me aparece y lo mismo me está apareciendo acá abajo, ¿sí? Donde yo ya veo los tipos de vehículos. Yo podía aquí donde está este más, en el gráfico, si se dan cuenta hay un más. En ese más yo pincho aquí y yo le puedo agregar etiquetas a los datos para que me aparezcan los valores y le puedo agregar los títulos, ¿sí? Cosa que yo puedo aquí en el eje de las X decir que estos son tipos de transporte. Transporte. Y acá yo puedo ver la frecuencia. Entonces pongo aquí frecuencia o cantidad, que para el caso viene siendo lo mismo. Entonces tengo las gráficas, yo las quiero cambiar de colores, también le puedo cambiar de colores, le doy doble clic a la gráfica y aquí del lado derecho me va a aparecer a mí un tachito de pintura, ¿sí? Selecciono ese tachito de pintura y aquí me va a aparecer la opción que dice relleno. Le doy clic en relleno y me voy hasta el último que dice variar colores entre puntos. Y así yo le pincho aquí y Excel automáticamente me va a cambiar los colores. ¿Sí? Me va a cambiar los colores y yo tengo ya una gráfica donde puedo ver, eh, los medios de transporte, digamos que estamos analizando. Esto lo vimos ya en la clase anterior. Solamente estoy recordando. Acá teníamos otro gráfico de histograma, ¿sí? Con otra variable cuantitativa que eran los tiempos, ¿sí? Armamos la tabla con todos sus datos e hicimos el histograma de frecuencia, la frecuencia, el polígono de frecuencia, que es este, y la ojiva o frecuencia acumulada con sus porcentajes, ¿sí? Eso lo hicimos también la clase anterior y finalmente vimos este otro ejemplo que también era una variable cualitativa donde preguntábamos los niveles de educación de las personas entrevistadas y teníamos estas categorías donde podíamos ver la frecuencia con la que contestaron en cada una de ellas. Armábamos el porcentaje, terminábamos la tabla. Si queríamos, podíamos acumular la cantidad de acá y asimismo el porcentaje acumulado si lo queríamos ver de esa forma. Y esto lo hicimos tanto para un gráfico de barras como para un gráfico de pastel. ¿Sí? Eso hicimos la semana pasada. Eso es lo que corresponde a lo que hemos visto las dos clases anteriores. ¿Ok? Hoy vamos a continuar con análisis, pero vamos a ver otra cosa. Cuando usted tiene una variable cualitativa, ¿sí? Es decir, no numérica, a lo mucho lo que usted puede hacer para esa variable es tener una tabla de frecuencia de esta forma, ¿sí? Y sus representaciones gráficas que son las dos o una de las dos. Usted puede elegir entre una de las dos. Normalmente es la tabla y una de las dos, la que usted considere, ¿sí? Pero si usted quiere poner las dos, puede hacerlo. Pero lo que no puede faltar es la tabla. Eso, cuando la variable es cualitativa, hasta ahí, al menos por ahora, yo puedo hacer análisis. No puedo hacerle mayor cosa a una variable que no es numérica. Por eso es que la teoría dice, me interesa saber cuántos son
y qué porcentaje representa. Pero ahora nosotros vamos a continuar viendo qué puedo hacer si la variable en cambio es cuantitativa, es decir, la variable es numérica. ¿Qué más le puedo hacer a una variable numérica? Entonces, si la variable es numérica, ¿sí? Nosotros tenemos algunas medidas, medidas que nos permiten a nosotros calcular ciertas cosas en una variable numérica, como son las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, las medidas, en un segundo, abrirla un ratito de la diapositiva. Las medidas de dispersión, les decía, las medidas de posición y las medidas de forma. ¿Sí? Entonces vamos a ver a qué se refieren con cada una de estas medidas. Un ratito que cargue, ok. Voy a, ahí deberían estar viendo unas diapositivas, ¿no? Sí, correcto. Entonces, miren, aquí vamos a comenzar con las primeras medidas que vamos a ver, son las medidas de tendencia central. Como su nombre lo dice, las medidas de tendencia central apuntan al centro. ¿Sí? Usted tiene, digamos que yo tengo esto. Yo tengo un punto aquí, un punto acá, un punto aquí, un punto acá, un punto aquí, un punto acá. Todas esas son medidas. ¿Sí? Las medidas de tendencia central son las medidas que están justo en el centro de los datos. ¿Sí? Es decir, nosotros vamos a ver una medida donde convergen todas estas medidas. ¿Sí? Esas medidas se conocen como medidas de tendencia central porque tienden al centro del conjunto de los datos. Tienden al centro del conjunto de los datos. ¿Sí? Esas medidas son la media o promedio, que le llamamos también, media aritmética o promedio, la mediana y la moda. Entonces, vamos a ver cada una de ellas para entender de qué se trata esto. Cuando hablamos de medida de tendencia central, la primera medida que nos encontramos es la media poblacional o también denominada la media aritmética de la población. La media poblacional o media aritmética de la población no es otra cosa que la suma de todos los valores que yo tenga dividido para el total de datos que yo estoy sumando. Esta es su forma de representar. Se representa como una letra, como una U. Esa letra U es una letra griega que se llama mu. ¿Sí? Eso representa solamente con que usted vea este dibujito o esta letra de esa forma, solamente con que usted la vea de esa forma, usted ya sabe que estos datos corresponden a una población. ¿Sí? Ya sabe que esos datos corresponden a una población. Y si esos datos corresponden a una población, significa de que este valor es exacto. ¿Sí? El valor que voy a calcular o que voy a obtener va a ser exacto. ¿Por qué razón va a ser exacto? Porque para calcularlos usé todos y cada uno de los individuos de la población o de los objetos de la población para obtener. Es decir, usé a todos. Como usé a todos, la media no va a cambiar. De ninguna forma puede cambiar. ¿Sí? ¿Cómo se calcula? Aquí lo dice claramente, es la sumatoria desde i igual 1. ¿Qué significa ese i? Desde el primer valor hasta n grande. ¿Qué significa el n? Hasta el final de la población, es decir, hasta todos. La suma del primer valor hasta el último, ¿sí? Dividido todo esto para la cantidad de datos que yo estoy sumando. Aquí dice claramente qué significa cada cosa. Mu representa la media de la población. N es el número total de elementos en la población. Como estamos hablando de una población, se lo representa con N mayúscula. X es cada dato o cada valor en particular de la población, cada valor que yo tenga. Y esta como una letra, digamos como una E, es sumatoria, que me dice que todos están sumando. Entonces vamos a ver un ejemplo.
Creo que incluso, creo que lo habíamos hecho ya hasta aquí la semana pasada, si no me equivoco. Pero ya que estamos más, vamos a repasar esta parte. Cuando hablamos de una población, siempre que hablemos de una población, el resultado de una población es un parámetro. ¿Sí? Se denomina parámetro. ¿Qué significa eso? Que es una característica de la población. Y al decir usted que es una característica de la población, quiere decir que ese valor es exacto y que ese valor no va a cambiar. ¿Sí? No hay forma de que cambie porque está usando a toda la población para calcularlo. Entonces, de ahí yo parto ya sabiendo que eso es una población. Y habíamos dicho recién que la forma de calcular esto es igual a μ igual a la sumatoria desde igual 1 hasta n de x sub i dividido para n. ¿Quién es n? La cantidad de datos. Aquí me dice, la familia Calderón posee 4 carros. Es decir, en esa familia hay 4 vehículos en total. Es decir, la población de vehículos de la familia Calderón son 4, porque tiene todos los carros que ellos tienen. Los datos son las millas recorridas por cada uno y me dan 4 millas que recorren, es decir, el millaje o como nosotros llamamos acá kilómetros. Sí, encuentre, dice, el promedio de milla de los 4 carros. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Aquí está detallada la fórmula, pero para explicarla mejor, la voy a resolver. Mu, como me está diciendo, que es la población de vehículos de esa familia, estoy usando mu porque es todos los vehículos de la familia. Por tanto, cojo los valores de la milla de cada uno de los carros y los sumo. El primer carro, 56.000, más el segundo carro, 23.000, el tercer carro, 42.000, el cuarto carro, 73.000. Eso es lo que me dice aquí arriba. Coja desde el primero, sume hasta dónde, hasta el último. Por eso cojo desde el primero, sumo hasta el último. ¿Sí? Y divido para cuánto. Divido para la cantidad de datos que tengo. ¿Cuántos tengo? 1, 2, 3, 4. Por tanto, divido para 4. Esa división me va a dar a mí el valor promedio del millaje de esos vehículos. Si ustedes suman, para saber exactamente la suma, eso les va a dar 56 más 23 más 42 más 73, 194.000. ¿Sí? 194.000 dividido para 4. Y esa división le va a dar que la media o el promedio de millas de los vehículos de esta familia son de 48.500 millas en promedio. Es decir, los vehículos de esta familia, sí, los vehículos de esta familia, ¿qué es lo que hacen? No, ¿qué es lo que hacen? ¿Cuál es el promedio de consumo de millas que tienen? 48.500 millas. ¿Sí? Como yo le había dicho en la clase anterior, y ahorita también les acabé de decir que esto es una medida de tendencia central, es decir, tienden al centro. Entonces, si tienden al centro de los datos, si yo cojo estos valores para que entiendan lo que estamos haciendo, los voy a poner en orden. Sí, en orden. Es decir, yo voy a tener, voy a ver, un momento borrar esto para no salirme de aquí y los voy a poner en orden. Entonces, en orden, yo tengo 23.000, 42.000, 56.000 y 73.000. 73.000. Como les dije, esta es una medida de tendencia central, la media. Por tanto, va a apuntar al centro. Si usted se da cuenta, mi media dio 48.500. ¿Dónde da 48.500? Justo aquí. ¿Sí ve? Estamos en el centro de los datos. ¿Sí?
por eso se llama medida de tendencia central, apunta siempre al centro. Entonces tengo ahí que en promedio el consumo de millas de estos vehículos es de 48.500 millas, ¿sí? Que es justamente el punto central de los datos. Eso es la media poblacional, ¿sí? Hasta ahí no sé si me expliqué o si tienen alguna duda. Sí, está claro. Ok, yo primero, miren, lo que quiero hacer es explicarles primero a mano para que entiendan las fórmulas con datos pequeños, que para explicar es fácil explicarlo con datos pequeños. Luego haremos con los datos grandes que hicimos la tabla, pero ya no lo haremos a mano, porque ya entenderán cómo se resuelve a mano. Lo podemos usar aplicando Excel, ¿sí? Para que vean cómo sacamos estos resultados aplicando Excel también, ¿ok? Entonces, para que vean la aplicación de la fórmula. Entonces, miren, ya tengo la media poblacional. ¿Qué pasa si yo lo que quiero calcular, yo quiero calcular la media, pero no cuento con la población, sino que cuento con una muestra de la población, ¿sí? Entonces, si yo no tengo la población y tengo solamente una muestra, yo puedo calcular una media, sí, voy a calcular una media, pero la media ya no es poblacional, sino que es una media muestral. ¿Por qué? Porque los datos provienen de una muestra, ¿sí? Su forma de representar una media muestral es esta. X y una rayita arriba. Eso denomina media muestral, ¿sí? Nosotros le llamamos X barra, pero eso significa media muestral. Es decir, cuando usted calcula, ¿sí?, algo, usted va a ver X con la barrita arriba y usted sabe que esa es la media muestral. Y si sabe que es la media muestral, ¿qué otra cosa debe venirse a su cabeza inmediatamente? Lo otro que se debe venir es que al ser una media muestral, ese valor no es exacto. Sí, ese valor no es exacto. Es una aproximación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se acuerdan cuando vimos el concepto de estadística inferencial que decía que nosotros llegábamos a determinar algo acerca de una población, pero con base en el resultado de una muestra. Es decir, cogíamos una muestra y en base a la muestra determinábamos lo que creíamos estaba pasando en la población. Pero esa media muestral no es exacta. ¿Por qué? Porque primero no estoy usando a todos los individuos de la población. Solamente uso una parte, ¿sí? Una porción o unos cuantos. Segundo, que yo puedo coger distintas muestras. Yo puedo coger una muestra, puedo coger otra, y dependiendo de los valores que formen cada una de las muestras, las diferencias en las medias muestrales van a ocurrir. ¿Sí? Van a ocurrir diferencias porque tengo distintas muestras. De pronto estoy calculando, si me ocurre, la media de las edades y cojo en un grupo, sin darme cuenta, cojo aleatoriamente, pero en ese grupo habían los más jóvenes. Entonces el promedio de edad me va a dar un promedio de edad más joven. Pero si en el otro grupo cogí a personas de mayor edad, ¿qué va a pasar? Es de la misma población, porque todos pueden estar en el mismo lugar. Pero ¿qué ocurre? Esa media muestral es de un grupo etario más adulto, digámoslo así. Entonces, por esa razón, puede cambiar la media. ¿Sí? La media puede cambiar entre distintas muestras. Cuando es algo muestral, no siempre va a ser exacto. Es más, no va a ser exacto. ¿Sí? Por eso es que cuando hablamos de media muestral, ya no hablamos de un parámetro. Un parámetro es cuando el dato proviene de una población. Cuando hablamos de una muestra, hablamos de un dato estadístico. Un dato estadístico significa que es una aproximación de la población basado en una muestra. Entonces, yo ya sé qué es eso. La forma de calcular, exactamente igual, no cambia. La forma de calcular no es diferente. Miren la fórmula. La sumatoria desde igual 1, es decir, desde el primer valor hasta n. ¿Qué cambió? La nomenclatura. En vez de usar un n mayúscula,
que me indica población, uso una N minúscula que me indica que es una muestra. ¿Sí? Pero de ahí es el mismo proceso. De cada valor sumado al siguiente. Y al final, la suma de todos sus resultados lo voy a dividir ¿para cuánto? Para N. ¿Qué era N? El tamaño de la muestra. ¿Sí? Es el mismo cálculo, solamente cambia la nomenclatura. Entonces, veamos un ejemplo. Les decía, un dato estadístico es una característica de una muestra. ¿Sí? Ahora, dice, una muestra de 5 ejecutivos recibió la siguiente cantidad de bonos el año anterior o el año pasado. Entonces tiene 14,000, 15,000, 17,000, 16,000 y 15,000. Y le piden que encuentre el promedio de bonos de los ejecutivos, de los 5 ejecutivos. ¿Ok? Entonces, la fórmula ya la sabemos, x barra igual a la sumatoria desde igual 1 hasta n, como son 5, 5 que es mi muestra, de x sub i dividido para 5. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo mismo que hice hace un rato. Cojo todos los valores, los sumo y los divido para el total de datos que estoy sumando yo. En este caso, estoy sumando 5 datos, lo divido para 5 datos. ¿Sí? Si usted suma todo eso, eso nos va a dar 14 más 15 más 17 más 16 más 15. 77,000. 77,000 dólares en bonos recibieron estos ejecutivos. En promedio, ¿cuánto recibió cada uno? Entonces, divido para 5 y me dice que en promedio cada uno recibió 15,400 dólares en bonos. No significa que todos recibieron 15,400, porque si lo estamos viendo aquí, el primero recibió 14,000, el segundo 15,000, el otro 17,000, 16,000 y 15,000. Sí, pero si yo hago lo mismo que hice hace un rato, los pongo en orden, 14,000, 15,000, este y este es el mismo, pues pongo uno solo, 17,000, perdón, 16,000, 17,000, ¿sí? Nada más. 17,000. ¿Dónde me apunta este valor? Este valor me está apuntando al centro. ¿Sí ven? Por esa razón es una medida de tendencia central. Eso es lo que hace la media, tanto poblacional como muestral. ¿Sí? Hasta ahí. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿No? Ok. Vamos a Excel un ratito. Y me voy a los dos ejercicios. Esto yo se los pasé la semana pasada a Yuli. Yuli, no sé si les enviaste a todos. O... Sí, les puse en el grupo. Ah, ok. Entonces, por si acaso, estos datos los tienen ustedes. Si me quieren seguir, ábranlos para poderlo hacer juntos. Una cosita, el día de ayer recién me añadieron a mí al grupo. ¿Ok? ¿Puedo enviarlos, por favor, tal vez? Sí, Julie, por favor, le puedes ayudar al compañero que me dice que recién lo han agregado al grupo. Ya, ahorita mando entonces. Gracias. Gracias. Igual, profe, a mí también necesito que me envíen al Ya grupo, lo voy a por enviar al favor. grupo. Ahorita lo va a subir al grupo la Gracias. compañera para que ustedes lo puedan tener. Me avisan cuando ya los tengan para poder continuar.
Me avisan si ya lo tienen, por favor. Yo ya mandé al grupo ya. Ok, gracias, Yuli. Sí, profe, ya tenemos en el grupo. Perfecto. Vamos a ir a la hoja 1. Y en la hoja 1 deben de tener estos datos. Sí, estos datos que están aquí de colores en esta columna. Yo me lo voy a llevar. Lo puedo hacer ahí mismo, pero prefiero hacerlo en una hoja limpia. Me voy a llevar los datos a una nueva hoja. Y los voy a pegar aquí. ¿Sí? Entonces hagan lo mismo, por favor. Cópienlo en una nueva hoja para que me puedan seguir. ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Me confirman? Julia me dijo que sí. ¿Quién más? ¿Están ahí? Sí. Ok. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, voy a enseñárselos a hacer primero en Excel, digamos que a mano, porque realmente no lo vamos a hacer a mano. Excel nos va a ayudar bastante. Pero, ¿cómo sería el primer proceso? Digamos que yo digo que estos datos son la media muestral, ¿ya? Da lo mismo porque como son datos que cogimos de una muestra, voy a usar la media muestral. Entonces, ¿qué es lo que decía la fórmula? La fórmula me decía que para hallar la media muestral, yo tendría que sumar todos estos datos. ¿Sí? Entonces, lo primero que yo haría es sumar esos datos. Entonces, pongo aquí suma igual suma y selecciono desde el primero hasta el último. Suma y selecciono desde el primero hasta el último. Y le doy Enter. A mí me aparece así, ¿no? Le doy Enter y me va a sumar que eso suma 768. ¿Sí? Entonces, si quiero aquí, antes de ponerle media muestral, aquí voy a poner suma mejor ya. Suma. Acá le voy a poner el N y acá le voy a poner la media muestral. Así mejor. Para que me siga. Entonces, lo primero que hice fue sumar esos datos. Que era lo que me pedía la fórmula aquí. Coja y sume todo. ¿Sí? Sume todo. Sume todo. Luego me dice, divídalo para n. Entonces, yo tengo aquí que tengo que identificar cuánto es n. ¿Cómo yo sé cuánto es n? Lo puede ver así. Si lo pegó desde la primera, lo va a ver así. O si no, simplemente con que usted lo seleccione hasta el último, aquí abajo, ¿sí? Mire aquí abajo, dice recuento, ¿sí? ¿Qué le está diciendo? Recuento significa que los contó. ¿Cuánto cuenta? 25. Entonces yo voy a coger que aquí hay 25 datos. N igual 25. Ya tengo eso. Es decir, ya tengo de la fórmula la suma, que era la parte de arriba, dividido para el N, que son 25, y eso me va a dar igual a que, ahora sí, la media muestral, la que era igual a la suma dividido para N. Entonces yo cojo la suma, que era dividido para N, que es 25, y le doy Enter. Y me dice que la media muestral es 30.72. ¿Sí? Que es lo mismo que yo coja la calculadora y sume uno a uno todos estos. Y luego el de la suma divida para los 25 datos que tengo y me va a dar 30.72. ¿Estamos hasta ahí? Si yo quiero calcular la media muestral ahora
basado en Excel, media muestral. Sí, es decir, ya no hacerlo a mano como lo hice ahorita prácticamente, sino que decirle a Excel que lo calcule en base a su fórmula. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Usted va a entrar aquí donde dice f de x, aquí a un costado, ¿sí ve? Que dice insertar función, f de x. ¿Sí? Pincho ahí y a mí me va a aparecer esto que tengo aquí a un costado. Que no lo puedo mover, un ratito. Un ratito que no me deja moverlo. Un ratito. Pincho aquí f de x y me aparece esto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ahí sí, mejor moverlo. Ok. Me voy a poner aquí donde dice, yo lo tengo ahorita usada recientemente, pero me voy a poner aquí donde diga estadística. Y cojo estadísticas. ¿Sí? Y me voy a bajar hasta donde diga promedio. Media aritmética en Excel se denomina promedio. Entonces, déjenme bajar hasta donde dice promedio, aquí, promedio, y le doy a aceptar. ¿Qué me dice? Ingrese los números. Entonces yo aquí donde me dice de F3 a F5 voy a borrar y voy a ingresar todos mis números. Ingreso todos. Solamente con seleccionarlos y arrastrarlo me está diciendo que está cogiendo desde la celda 2 a la celda 26 y regreso. ¿Sí? Y le doy, si ya metí todo, simplemente doy aceptar y miren que me dio exactamente lo mismo que me dio hacerlo a mano. ¿Sí? Calculamos la media muestral. Usted también podría haberlo hecho sin buscar acá. Si usted se sabe el nombre de la fórmula, usted podría haber puesto aquí directamente promedio y él le va a aparecer así, mire. Usted cogía promedio, seleccionaba desde el primero hasta el último, cerraba el paréntesis, le daba a aceptar y le daba lo mismo, ¿sí ve? Tiene tres formas de hacerlo. Sí, tiene tres formas de hacerlo. Entonces, esa es otra manera que usted podría hacer de calcular una media. ¿Me expliqué hasta aquí? ¿Alguien que tenga alguna duda? No. Si no tienen dudas, continuamos explicando las otras medidas y seguimos con el ejercicio que está ahí. Entonces, miren, ya hemos hecho la media. Ahora, otra medida de tendencia central es la que se denomina como la mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana es el punto medio de los valores después de ordenarlos de menor a mayor. Cosa importante, ordenarlos. ¿Sí? Si usted no ordena los datos para calcular la mediana, el resultado que obtenga va a estar mal. En la media no importa. ¿Sí? En la media no me importa si usted los ordena o no los ordena. Pero en la mediana sí necesita ordenarlos. Sí, sí necesita ordenarlos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que tenemos que hacer es ordenar los datos. ¿Sí? Una vez que usted lo ordena, lo segundo que usted tiene que darse cuenta es si la cantidad de datos que usted tiene es par o es impar. No le estoy diciendo los números que usted tiene son pares o impares. No, le digo la cantidad de datos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí usted tiene un ejemplo. Dice, calcule la mediana para los siguientes datos y le da estos datos. ¿Cuántos datos tengo aquí? Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Eso es lo que me refiero con datos. No
No si es par o impar los números que comprenden, no, sino la cantidad. Como son 5, es impar. Si es impar, yo debo usar fórmula de impar. ¿Cómo hago esto? Mire, lo primero que yo voy a hacer es esto de aquí, ordenarlo de menor a mayor. 19, 20, 21, 22 y 25. Lo primero que yo voy a hacer es ordenarlos de menor a mayor. Ya están ordenados. Lo segundo que yo voy a hacer es darme cuenta la cantidad de datos que tengo. ¿Cuánto es? 5. 5 es par o impar. Es impar. Como es impar, entonces yo debo usar fórmula de impar, que es esta, mire. Fórmula de impar. ¿Qué significa esta fórmula? La mediana es una medida que al mismo tiempo de ser una medida de tendencia central, es una medida de posición. Al mismo tiempo cumple las dos características. Es central, pero también es de posición. Entonces, esta X que usted ve aquí, con una comilla arriba, ¿sí? Esta X comilla significa posición. Por eso es que la X comilla no la voy a borrar hasta que encuentre el resultado. Sí, no la voy a borrar. ¿Cómo se representa la mediana? La mediana se representa con la letra X y arriba el rabito como el de la ñ. Sí, como el rabito que usamos en la ñ. Eso representa la mediana. Ahora, les había dicho que es impar. N es el número de datos. En este caso, como es impar, yo necesito usar 5. Entonces yo voy a hacer la mediana va a ser igual X comilla a 5, que son los 5 datos que yo tengo, más 1 dividido para 2. Esto me va a dar que la mediana 5 más 1, 6. 6 dividido para 2, 3. La mediana me está diciendo eso, sin borrar la X comilla. Lo que me está diciendo es que si yo quiero encontrar el valor de la mediana, vaya al conjunto de datos ordenados y escoja aquel que está en la posición. Esto es posición. Posición. En la posición 3. Vaya a los datos y escoja aquel que está en la posición 3. Entonces te va a los datos, que los tenemos aquí, y yo digo, ok, ¿quién está en la posición 3? 1, 2, 3. Este que está aquí es la mediana. ¿Me expliqué? Sí, así de simple. Ese dato que está ahí es la mediana. Vamos a ver qué pasa cuando los datos son par, en cambio. Supongamos la cantidad de datos son par. Supongamos el siguiente ejemplo. La altura en pulgada de 4 jugadores de básquetbol. Es decir, tengo 4 datos. Lo primero que debo hacer, ¿qué es? Ordenarlos. Ok, los ordeno. 73, 75, 76 y 80. ¿Sí? Ya están ordenados. Lo segundo que veo es cuántos datos tengo. Tengo 4. Por tanto, son par. Si es par, ¿qué hago? Fórmula de par, que es esta que está aquí. ¿Sí? Entonces, con fórmula de par, yo tengo que encontrar la mediana. Usted dice, ok. Pongo el 2 aquí abajo y cojo X comilla y cojo N dividido para 2. Como me está diciendo que es 4, digo 4 dividido para 2. Más X comilla 4 dividido para 2 y al resultado le sumo 1. Es decir, esto va a ser X comilla 4 dividido para 2, posición 2. Más X comilla 4 dividido para 2, 2. Más 1, 3. Posición 3. Miren que yo no borré las X. Porque si yo borro las X, yo puedo pensar que para encontrar la mediana yo debo sumar el 2 más 3 y encuentro la mediana. Y no es así. Me está diciendo
posición 2, posición 3. Entonces usted va a ir a los datos y busca quién está en la posición 2, este. ¿Quién está en la posición 3? Este. ¿Qué va a hacer? Lo voy a sumar y eso me va a dar mi mediana. Entonces, 75, te va a poner aquí, 75 más 76 dividido para 2. Esto me va a dar, ¿qué cosa? 75.5. Sí. ¿Me siguieron o no? Sí. Entonces, mire, 75.5. Vamos al ejercicio donde está. Quiere decir que ese valor está aquí en medio, mire. Por aquí. 75.5. ¿Qué estábamos viendo? Medida de tendencia central. El valor, mire, la mediana, al igual que la media, apunta al centro de los datos. Aquí y aquí. ¿Sí ve? ¿Qué dice la mediana? La misma cantidad de datos hay a la derecha que a la izquierda de la mediana. Si se da cuenta, el 50% está a la derecha, el 50% está a la izquierda. 2 tengo a la derecha, 2 tengo a la izquierda. Lo mismo pasa acá. Cuando es impar, 50% está por encima de 21 y 50% está por debajo de 21. Tengo la misma cantidad de datos a la derecha o a la izquierda de la mediana. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Me voy al Excel nuevamente. Con más datos ahora. Entonces, aquí, cuando usted tiene esto, lo ideal, aunque ya lo hicimos, lo ideal es ¿qué cosa? Que nosotros ordenemos los datos. Eso es lo ideal. Ya están ordenados. Y si no estuvieran ordenados, yo entraría aquí, lo seleccionaría como lo hice ahorita, entraría aquí donde dice datos y a mí me va a aparecer esto. En datos me va a aparecer de la A a la Z o de la Z a la A. Como yo lo quiero de menor a mayor, cojo de la A la Z y le doy clic. Como ya estaban ordenados, no se va a cambiar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Si fuera el ojo, como tengo 25 datos, quiere decir que la mediana está en el centro, ¿no es cierto? Entonces yo podría decir que la mitad es 12, entonces selecciono hasta que tenga 12 datos que están aquí y la otra mitad también hay 12, ¿sí? Entonces el valor que representa la mediana es este, 31 que está en el medio, basado en la parte de la teoría. Ahora, ¿cómo lo hago en Excel? ¿Cómo lo hago en Excel? Pongo aquí mediana y asimismo pongo aquí f de x. Busco estadística que ya está activado y aquí voy a buscar la opción que diga mediana. Aquí dice mediana, mire. Sí, entonces cojo la opción que dice mediana y le doy a aceptar. Me dice que ingrese los datos. Ingreso los datos desde el 16 hasta el 48. Lo ingreso, le doy enter y bueno, se borró el nombre, pero me salió que el resultado es la mediana. Copiarlo. Sí, déjame ponerlo donde iba. No lo puse acá. Mediana. Mediana. Cojo los datos.
Desde el primero hasta el último. Regreso y le doy a aceptar. Y ahí está 31. Sí, que yo les decía, si se dieron cuenta cuando les expliqué, si yo lo selecciono, yo ya sé que la mediana va al medio, ¿no es cierto? Y si tengo 25 datos, quiere decir que 12 tienen que estar hacia arriba y 12 tienen que estar hacia abajo. Entonces yo voy a buscar el dato 13 y esa es la mediana. Me voy aquí, cuento, y hasta aquí hay 13. Quiere decir que este valor que está aquí, me lo voy a poner en rojo un ratito, o bueno, en rojo sí, es la mediana, que es el mismo 31 que me salió acá. ¿Cuántos datos tengo aquí? Arriba de la mediana, 12. Si usted recuenta, tiene 12. ¿Cuánto tengo abajo de la mediana? Es decir, a partir del rojo, cuento hacia abajo y mire, ¿cuánto tengo? 12. Quiere decir que la misma cantidad de datos hay a la derecha o a la izquierda de la mediana, o si lo puedo decir de otra forma, arriba o abajo. ¿Sí? Arriba o abajo. Arriba o abajo de la mediana. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cuál es la tercera medida de tendencia central? La tercera medida de tendencia central es una que se denomina la moda. ¿Sí? La moda. Entonces, ¿qué es la moda? Como nosotros lo sabemos. La moda es el valor que más veces se repite. ¿Por qué dice así? ¿Por qué se llama moda? Porque es lo que pasa cuando vemos algo de moda. Si algo está de moda, ¿qué pasa? Lo vemos repetido en todas partes, ¿no es cierto? Entonces, así mismo funciona aquí. La moda es el valor que más veces se repite. Ojo, palabra clave, el que más veces se repite. Porque puede haber que en un conjunto de datos hayan algunos números que se repitan, pero a usted le interesa el que se repita más veces. ¿Sí? El que más veces se repita, esa es la moda. Ahora, puede ocurrir de que haya algún número, que por ejemplo, que hayan dos números que se repitan la misma cantidad de veces. Sí, sí puede ocurrir. Sí puede ocurrir. Si hay dos números que se repitan la misma cantidad de veces, ambos son ambos son la moda. Sí. Supongamos que el 21 se repita 3 veces y el 31 se repita 3 veces, los dos son moda. Pero si el 21 se repite 4 veces y el 31 se repite 3 veces, la moda es el que se repite más. En este caso, el 21, porque se repitió 4 veces. ¿Sí? ¿Qué pasa si hay en un conjunto de datos no hay ningún número que se repita? Es decir, todos los números son únicos. ¿Qué ocurre ahí? En ese caso, usted tiene que decir no hay moda, o también le puede poner como respuesta amodal. Amodal y no hay moda significan lo mismo. No hay moda o amodal. Sí, pero nunca por ninguna razón ponga cero. Sí, no ponga cero. ¿Por qué? Porque al poner cero significa que el cero fue el que más veces se repitió. Sí, el cero es el que más veces se repitió. Usted por ninguna razón debe poner cero. Entonces, vamos a hacer eso. Miren aquí, en este ejemplo. Las calificaciones de un examen, dice, de 10 estudiantes fueron, y ahí le están dando la calificación. Como la calificación que más veces se repitió, miren, 81, 81, 81, se repitió 3 veces. Entonces, esa es la moda. ¿Sí? Es la que más veces ocurre. Nada más. Solamente es identificar quién se repite más. Y en ese momento sabemos quién es el bueno. Cuando nosotros lo hacemos para un conjunto de datos, de pronto verlo
así es complejo. Se le puede perder ver cuántas son los que se repiten más veces. ¿Sí? Pero usted puede calcularlo con fórmula. Usted puede poner aquí moda, y usted coge y busca aquí moda. En estadística, se mueve aquí hasta donde diga moda. Moda 1 o moda varios. No sé si hay una o hay varias. Voy a escoger por ahora varios por si acaso. Y de ahí analizo si es que equivale. Entonces vengo aquí y selecciono todos. Regreso y le doy a aceptar. Me dice que todos estos son moda. Vamos a ver si es verdad. El 23 se repite, aquí está, 2 veces. Le voy a poner aquí al lado la frecuencia para ver si es verdad. 2 veces. El 25 se repite también 2 veces. El 26 se repite también 2 veces. El 28 también se repite 2 veces. El 31 también se repite 2 veces. Y el 32 también se repiten 2 veces. Como no hubo uno en específico que se hubiese repetido más veces, todos son la moda. Sí, todos son la moda. Si hubiera habido, supongamos que el 23 o el 26 se hubiera repetido 3 veces, ya el resto ya no me servía. Sí, porque este fue el que se repitió más veces. Pero para este caso, todos fueron la moda. Sí, por eso cogí moda varios, porque no sabía si habían varios que se repetían. Había ojeado, pero no sabía exactamente cuántos. Entonces, todos esos son la moda. Y esas son las 3 medidas de tendencia central que hay: media, mediana y moda. ¿Preguntas? Si en moda se le pone para que escoja solo uno, lo coge, Sí, escoge alguno en si específico. le pongo solo uno, lo voy a poner aquí al lado, te va a escoger cualquiera, el que él considere cogerte de ellos, cualquiera de ellos. Vamos a ver. Moda 1. Y voy a meter los datos. Selecciono y le doy enter y me va a escoger al primero que encontró. Repetido, en este caso el 23. Entonces, me está diciendo que la moda es 23. Pero yo sé que no es 23 porque tengo varios. ¿Sí? No sé quién fue que me habló, pero no sé si te contesté la pregunta. Sí, sí, súper bien. Gracias. ¿Ok? Entonces, continuemos. Una vez que ya hemos visto las medidas de tendencia central y que hemos visto cómo los valores convergen al centro de los datos, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se dispersan en cambio los datos, cómo están dispersos los datos en función de cada valor con respecto a la media, ¿sí? Entonces, para eso hay medidas de dispersión como son, déjame bajar un poquito, esto no, medidas de dispersión como son la varianza de la población, pero antes de la varianza hay una medida de dispersión que se denomina el rango, ¿sí? El rango. Rango. En fórmula, ¿cómo se calcula el rango? Sencillo. Valor mayor menos el valor menor. Así se calcula el rango. Entonces,
yo buscaría 48, que es el mayor, y 16, que es el menor, y con eso yo tengo el rango. ¿Sí? Yo podría decir que el rango va a ser igual al mayor 48 menos el menor 16, enter. Y ese es mi rango, 32. La diferencia entre el valor mayor y el menor es el rango. Si yo lo quiero hacer con fórmula de Excel, yo le digo, ok, rango, y pongo acá f de x. Y me voy acá a buscar donde diga rango. Dice rango percentil, rango, no creo que sea lo mismo. Entonces, déjenme comprobar un ratito. No, esta es una matriz, no es lo mismo. Entonces, el rango sí lo vamos a calcular así, a mano. La diferencia entre el valor mayor y el valor menor. Sí, ese va a ser nuestro rango. La segunda medida de dispersión es la varianza. ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Por qué dice la medida de dispersión? Porque nosotros ya vimos ahorita que si nosotros teníamos un conjunto de datos, digamos así, 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 así y así, y nosotros ya encontramos la media y la media dice que es este valor que está aquí en el centro. ¿Sí? Ahora a mí me interesa conocer cuál es la dispersión, o lo dicho de otra forma, la distancia entre este valor, la distancia de 1, la distancia de 2, la distancia de 3, la distancia de 4, la distancia de 5 y la distancia de 6. Sí, me interesa ver cuál es la distancia de cada valor con respecto al promedio. Esa distancia de cada valor con respecto a la media, sí, se la calcula en base a esta fórmula. Pero esta fórmula me da la media aritmética, como lo dice aquí, es decir, el promedio, la media aritmética de las desviaciones, es decir, de X, cuánto se desvía con respecto a la media. La desviación con respecto a la media, pero al cuadrado. Y usted me dirá, pero ¿por qué quiero saber una desviación cuadrática? Porque hay una fórmula que me la pasé por alto de propiedades que se las quería explicar acá. Esta. ¿Qué dice esa fórmula? Que cada valor restado de la media me va a dar como resultado 0. La sumatoria. Entonces, mire, supongamos aquí tiene 3 números para efecto de la explicación. 3 y 8, 11, 11 y 4, 15. Es decir, usted calculó la media y la suma de todos le dio 15. Dividido para 3, le dio que la media es igual a 5. ¿No es cierto? Entonces, esta es una propiedad de la media aritmética que dice que la suma de todas las desviaciones con respecto a la media siempre le va a dar 0. Siempre. Es decir, cojo el primer valor, que es el 3, lo resto de la media, como dice aquí, y sumo al siguiente. Cojo el segundo valor, que es 8, lo resto de la media, que es 5, y sumo al siguiente. Cojo el tercer valor, que es 4, lo resto de 5 y sumo al siguiente. Ya están los 3 valores. Si usted saca la diferencia, tiene 3 menos 5, le va a dar menos 2. Más 8 menos 5 le va a dar 3. Más 4 menos 5 le va a dar, en este caso, menos 1. Si usted suma y resta esto, ¿qué le va a dar? 0. Sí, le va a dar 0. Porque esa es una propiedad que dice que si usted coge todos los valores
y los resta del promedio, ¿sí? El resultado es 0. Usted no tiene que hacer esta propiedad siempre para probar si es que es verdad, no. Esto se lo explico ahorita porque tengo que explicarle la varianza. Porque si se da cuenta, esta es la parte de arriba de la fórmula de la varianza. Mire la fórmula. Me voy abajo, a donde está la varianza. Y mire, aquí en vez de estar usando mu, que es la poblacional, está usando la media muestral. Pero es lo mismo, ¿sí se da cuenta? Y si se dio cuenta que hacía la fórmula que vimos ahorita, lo que hace la fórmula es que le da valores positivos y valores negativos, cosa que al final la suma de valores positivos y negativos se contrarrestan entre sí de tal forma que el resultado final es 0. Entonces, para evitar de que eso ocurra y que los números se contrarresten entre sí, se eleva al cuadrado. ¿Por qué? Porque al elevarlo al cuadrado, cualquier número negativo que se eleve a una potencia par, en este caso al cuadrado, me va a dar como resultado ¿qué cosa? Un número positivo. ¿Sí? Cualquier número negativo que se eleve a una potencia positiva, perdón, una potencia par, en este caso a 2, cualquier negativo se vuelve positivo. Y el positivo sigue siendo positivo. Entonces, ¿qué es lo que busco? Evitar que aquí arriba se me haga 0. Si yo no tuviera este 2, ahí es la propiedad de la aritmética, que me dice que eso va a ser 0. Entonces, como yo ya sé que eso va a ser 0, me va a dar la varianza 0. Y yo no necesito eso. Por esa razón es que elevamos al cuadrado en la fórmula. ¿Estamos hasta ahí? Señores, sí. Entonces, vamos al ejercicio. ¿Qué es lo que hace? A ver, antes que nada, vamos a hacerlo a mano. Espérense un ratito. Habíamos cogido un ejemplo de lo de acá. Voy a coger el ejemplo de acá, ¿sí? Que me dio 15.400. Entonces lo voy a poner acá en mi hoja de cuadro. En un segundo. Ratito. Para llevarme estos valores nada más. Acá. Ok. Ya nosotros sabemos que este de aquí nos dio la media. ¿Sí? Si yo quiero calcular la varianza a mano, ¿qué es lo que tendría que hacer? La varianza, para empezar, si es poblacional, se representa con sigma al cuadrado. Esta es una letra griega como una bolita que se llama sigma. ¿Sí? Así se representa la varianza, sigma al cuadrado. Y dice la fórmula que esto es igual a la sumatoria desde igual 1 hasta n de cada valor que va a ser x sub i restado de la media elevado al cuadrado y todo esto dividido para n. Entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer? Cada valor, 14.000, lo voy a restar de la media que me dio 15.400. El resultado lo voy a elevar al cuadrado y sumo al siguiente. Segundo valor, 15.000 menos 15.400, lo elevo al cuadrado y sumo al siguiente. Tercer valor, 17.000 menos 15.400, lo elevo al cuadrado y sumo al siguiente. Más el otro valor, que es 16.000, menos 15.400 al cuadrado y finalmente 15.000.
que es el último, 15.000 menos 15.400 al cuadrado, y todo esto dividido para la cantidad de datos que estoy haciendo, que son 5. ¿Sí? Entonces, cojan su calculadora y hagan eso. Lo pueden hacer directo para no tener que no tener que ir haciendo uno a uno. Sí, entonces lo podemos hacer directo. Ok, entonces cojamos 14.000 menos 15.400 igual, y su resultado lo elevo al cuadrado igual. Ojo con algo, a veces la calculadora, si usted no le pone un paréntesis, un número negativo se lo deja como positivo. Perdón, un número negativo se lo deja como negativo aunque lo eleve al cuadrado. No sé por qué, pero creo que es un error de la calculadora. Pero si no le pone el paréntesis, eso hace. ¿Sí? Si usted le pone paréntesis, ya no le pasa eso. Entonces, ya tengo el primero, hago lo mismo con el segundo, 15.000 menos 15.400, paréntesis cuadrado, más 17.000 menos 15.400, paréntesis cuadrado, más paréntesis 16.000 menos 15.400, paréntesis cuadrado, y más el último, paréntesis 15.000 menos 15.400, paréntesis al cuadrado. Si no me equivoqué, esto me da, la suma de arriba me da 5.200.000. Y todo esto dividido para 5. Entonces, eso lo voy a dividir para 5 y tengo que la varianza, en este caso, es de 1.040.000. Sí, 1.040.000. ¿Preguntas? ¿Pudieron llegar a ese valor? ¿Pudieron llegar al valor, por favor? ¿No? ¿Pero qué les dio? Yo lo que hice fue hacer esto mismo en la calculadora. Tal cual lo que ven aquí, lo hice en la calculadora. Puse paréntesis y puse 14.000 menos 15.400, y en la calculadora usted tiene una tecla, déjeme verla, una tecla que dice X al cuadrado.
¿sí? Entonces yo puse 14.000 menos 15.400 y aplasté la tecla X al cuadrado. En ese momento el número, la resta se me va a elevar al cuadrado. Y de ahí puse más, abrí el otro paréntesis e hice lo mismo. ¿Me confirman si pudieron hacerlo ya? ¿No? Ok, Sí, a mire. mí ya me salió. Ok, perfecto. A ver, otra forma, yo le estoy enseñando, como le dije, le iba a enseñar a mano y le iba a enseñar en Excel. Supongamos que lo voy a hacer a mano, pero usando Excel, ¿ya? Digamos que tengo aquí los números, 14.000, 15.000, 16.000, 17.000, creo que puse un número más, sí, aquí, 16.000 y el último que era 15.000, ¿ya? Y yo sé que la media, bueno, es 15.400. Esta es la media, yo ya la sé. ¿Qué es lo que yo lo que estoy haciendo es esto, mire. Cojo la fórmula y pongo paréntesis, 14.000 menos los 15.400, cierro el paréntesis y en la computadora usted tiene una tecla para elevar al cuadrado, que es esta. ¿Sí? ¿Sí le identifica la tecla que hace elevar al cuadrado? ¿Sí? Entonces, hagan eso, pónganle eso y saquen el valor para cada uno. Pueden sacarlo ahí, lo pueden sacar a un lado, como usted quiera. Entonces, supongamos que lo pone aquí, en esta columna. Yo digo, ok, aquí lo voy a poner. Cojo el primero, 14.000, lo resto de 15.400, cierro el paréntesis y ese valor lo elevo al cuadrado. Ese valor lo elevo al cuadrado. Le doy enter. Ya tengo el primer valor. Hago lo mismo. Igual, segundo valor, paréntesis, segundo valor, menos este, cierro y elevo al cuadrado y ya está. Como esto está formulado, ¿sí? Como esto está formulado, yo puedo fijar siempre la resta para 15.400 con el signo de dólar, le doy enter y de ahí solamente arrastro y me va a salir eso. Faltó uno. Y me va a salir eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? La diferencia al cuadrado de cada valor con respecto a la media. Como a mí me pide la sumatoria, simplemente aquí sumo los datos. Y eso me da ese valor, que es lo que yo les dije que salía aquí, 5.200.000. Y ese valor lo voy a dividir para 5 porque son 5 datos. Y con eso obtengo la varianza. Entonces yo cojo este valor y lo divido para 5 porque son 5 datos y tengo la varianza.
¿Me confirman? Si llegan hasta ahí. Sí. ¿Ok? ¿Alguien que no haya llegado para continuar? Sí. Ok. Entonces, miren. Tenemos ya esto, la varianza. Esta es poblacional. ¿Cuál es la diferencia entre la varianza poblacional y la varianza muestral? Solamente una. Que en vez de la varianza muestral primero se la representa con la letra S. Esto significa varianza muestral. Varianza muestral. ¿Y cómo se diferencia en el cálculo, en la fórmula? La diferencia es mínima. Lo único que usted va a hacer, mire, se representa igualito. La sumatoria es igual a 1 hasta n minúscula porque usa una muestra de x sub i menos x barra al cuadrado dividido para n menos 1. La diferencia está en que dividen para un dato menos. O sea, si con los mismos datos yo digo que son una muestra, el resultado que me dio arriba, yo solamente lo divido para, en vez de para 5, lo divido para 4 y la varianza muestral sería esa división. Dividido para 4 me da 1.300.000. Me da 1.300.000. Sí, la diferencia es esa. La varianza poblacional se divide para n, la varianza muestral se divide para n menos 1. ¿Está claro? Señores, ¿está claro? ¿Cómo le salió en el número que está dividiendo para 4? ¿Cuánto es? ¿SN o 5.200.000? Aquí, 5.200.000. 5.200.000. ¿Cómo le salió ese 5.200.000? Es lo mismo de acá arriba. Lo que dije fue, supongamos que en vez de que estos datos hayan sido poblacionales, son muestrales. Sí, lo único que hice fue usar la misma información de arriba para explicar la fórmula, nada más. Ok. Sí, Bien. cogí los mismos datos y dije que para que sea muestral, en vez de dividirlo para n, divido para n menos 1. Bien. Porque normalmente cuando nosotros trabajamos, difícilmente trabajamos con la población. Difícilmente tenemos todos los datos poblacionales. Normalmente es la muestra. Es más, cuando usted calcula en Excel, si usted no le dice a Excel, hay una forma de calcular todo de golpe, que se la voy a enseñar después. Sí, pero normalmente usted cuando va haciendo uno a uno, usted va escogiendo si es poblacional o si es muestral. Sí, pero cuando Excel tiene que interpretar, Excel siempre va a asumir que todos los datos son una muestra. Porque parte del supuesto de que nosotros no trabajamos con datos poblacionales, sino siempre muestrales. Nunca tenemos acceso a toda la población. Entonces, normalmente, cuando Excel lo calcula como una muestra, todos. Cuando, por eso le digo, eso se lo voy a explicar la próxima semana. Cuando veamos esto, ya veamos todas las medidas que tengo que calcular. Se la voy a explicar cómo sacarlas todas de golpe. Sí, que lo que ahorita nos estamos demorando en 1 a 1, Excel en contar 2 o 3 ya nos está dando todos los valores. ¿Ok? Pero quiero que sepan es cómo se calcula. Por eso es que estoy haciendo un ejemplo pequeño de cada cosa y voy a los datos generales. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me da la varianza? ¿Qué es lo que me dice la varianza? La varianza lo que me está diciendo es el promedio de la dispersión. Es decir, el promedio de la diferencia, el promedio de la distancia entre cada valor con respecto a la media. Pero, ¿qué ocurre? Si usted ve los datos, miren los datos para que entienda.
Miren los datos. Son 14.000, 15.000, 16.000 y la media es 15.400. Difícilmente hay un promedio de diferencia que llegue a 1.040.000. Porque los datos son de miles, no de millones. ¿Sí se da cuenta? ¿Entiende? Aquí la distancia entre 14.000 y 15.400 apenas es 1.400. Entre 15.000 y 400 apenas 400. Entre 17.000 y 400 y 15.400 es 1.600. Entre 16 y 15.400 son 600. Y aquí entre 15.000 y 15.400 son 400. En ningún momento la distancia es 1.000.000 o 1.300.000 como la muestral. ¿Qué está ocurriendo? El problema es esto, de que los valores están inflados porque yo los tuve que elevar al cuadrado para evitar, ¿qué cosa? De que cuando calculáramos esto y sumáramos los resultados sin elevar al cuadrado, arriba se me haga 0. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La varianza no es la distancia real que hay en cada valor con respecto a la media. No son las distancias reales. Entonces, si yo quiero encontrar la distancia real, tengo que buscar una medida que me ayude a corregir esto que yo hice ahorita de elevar al cuadrado. Y esa medida que a mí me permite corregir se denomina la desviación estándar. ¿Sí? La desviación estándar, déjenme mostrarles, tanto poblacional, aquí está, tanto poblacional como muestral, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, si yo quiero tener el promedio real, simplemente tengo que sacarle la raíz cuadrada de eso. Entonces, ¿cómo saco? La desviación estándar se la representa, si es muestral, con la letra S, si es poblacional, como sigma solito, pero es la raíz cuadrada, es decir, si es poblacional, la desviación estándar, perdón, si es poblacional, la desviación estándar se representa como la desviación va a ser igual a la raíz cuadrada de sigma al cuadrado. Esto sí es poblacional. Si es muestral, se representa con la letra S y es igual a la raíz cuadrada de S al cuadrado. Esto significa que es muestral. Es decir, yo a estos valores, si quiero obtener la desviación estándar, debo sacarles la raíz cuadrada. ¿Sí? Debo sacar la raíz cuadrada. Entonces, la raíz cuadrada de 1.040.000, ¿cuánto le da? 1019.8. Ok, 1.040.000 me da 1.019.8, como dice la compañera. Entonces tengo la desviación basado en este valor, me va a dar ¿qué cosa? 1.019.8. Y esto 1.019.80 si quieren, no importa, los decimales. Esta sí es la desviación estándar real o el promedio real que puede haber entre los valores. ¿Por qué? Porque ahí sí tiene coherencia entre las diferencias de los 14.000 a los 15.000. En promedio sí hay esos valores. Y si saco la desviación estándar basada en la muestra, lo mismo. Saco la raíz cuadrada de 1.300.000 y me va a dar que la desviación es 1.140,17. Y ahí sí tengo un promedio real con respecto a la media. Sí, ahí sí tengo un promedio real con respecto a la media. Sí. Entonces, ahí sí puedo decir yo que en promedio la dispersión o la diferencia entre cada valor o entre los valores con respecto a la media es de 1.019.80. Estoy diciendo que la diferencia entre estos valores
con respecto a este valor que es la media es de 1019.80, basado si es poblacional. Si es muestral, 1140.17. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago esto acá? Ya ahora sí, de vuelta a mis datos que estábamos calculando. ¿Cómo hago esto acá? Si yo pongo varianza, ¿sí? Varianza. Si yo quiero calcular poblacional, le pongo aquí poblacional. ¿Ya? Varianza poblacional para diferenciarlo. Calculo esto. ¿Cómo? Me vengo aquí, f de x, y busco aquí que diga varianza P. O var P, mire, aquí está. Var P. Var P significa varianza poblacional. Entonces doy a aceptar y me dice ingrese los datos. Ingreso los datos como hemos hecho todo. Ingreso todos hasta el 48. Regreso y le doy a aceptar. Y me dice que la varianza es de 61,000. O sea, 2 decimales lo puedo redondear así. Que la varianza poblacional es de 61. Pero como yo le dije hace un rato, bueno, primero vamos con la varianza poblacional y la varianza muestral ahora, para que vea la diferencia. Varianza muestral. Hago lo mismo, solamente que ahora voy a coger var M o var S, ¿sí? Varianza de una muestra. Var S. Doy a aceptar y asimismo cojo los datos. Esta la va a dividir para n-1, es decir, en vez de dividir para 25, va a dividir para 24. Dentro de su fórmula, él va a hacer el cálculo para 24. Y mire, me da 63.54. ¿Sí? Pero vuelvo y le repito, estos valores no son la distancia real promedio, porque esos valores están inflados, porque están elevados al cuadrado. Entonces, si yo quiero la distancia real promedio de los datos con respecto a la media, ¿qué es lo que debo hacer? Calcular la desviación estándar. Entonces hago desviación estándar P. Le voy a poner así para saber qué es poblacional. Y me voy acá a buscar así mismo f de x y voy a buscar desves P. ¿Sí ve aquí? Desves.p. Eso es poblacional. Le doy a aceptar y selecciono mis datos. Regreso y me dice que la distancia verdadera promedio con respecto a la media basada en una población es de 7.81. ¿Sí? Es decir, el promedio de las diferencias que existen entre todos estos valores con respecto a este valor que es la muestra es de 7.81. Eso es lo que me está diciendo. Que es coherente. ¿Por qué? Porque aquí no hay muchas diferencias. ¿Sí? No hay mucha diferencia. Miren. Entonces, el promedio de todos converge a esto. Si hago lo mismo, pero en vez de usar poblacional, uso muestral, de poner P, pongo M, ¿sí? Entonces, me voy a hacer lo mismo, f de x, y voy a buscar desves M, que es la muestra, le doy a aceptar, y hago lo mismo, selecciono todos los datos, y le doy Enter. Y me dice que el valor es 7.97. ¿Sí?
que si yo hubiera hecho, basado en la fórmula, yo hubiera dicho, ok, ¿y qué tal si en vez de usar esto le hubiera sacado la raíz cuadrada? ¿Me hubiera salido lo mismo? Debería. Entonces yo pongo aquí raíz como fórmula, raíz ¿de quién? De este valor poblacional. Le doy enter y ahí está, mire. ¿Sí? Y hago lo mismo con el de acá. Y ahí está, mire. La raíz de este valor me da esto. Y es el mismo valor que yo tengo ahí, calculado con fórmula. ¿Sí? ¿Esto qué es lo que me está dando? Me está dando la distancia promedio real. ¿Sí? Esta es la distancia promedio real que existe entre cada uno de los valores que yo tengo en la columna con respecto a mi media que calculé. Sí, ya sé que en promedio hay una distancia de 7.81 si es poblacional o de 7.97 si los datos son muestrales. Sí, esa es una medida de dispersión. Otra medida de dispersión es la que se denomina coeficiente de variación. Mire, la que está aquí. El coeficiente de variación me permite a mí ver cuál es el porcentaje de variación que tiene la desviación estándar con respecto a la media. Acuérdense que la desviación estándar, acabamos de decirlo ahorita, es la distancia promedio real con respecto a la media. Entonces, ¿qué porcentaje o qué proporción de la distancia corresponde a explicar el total de la media o a la media como total o al promedio como total? Entonces, ¿qué es lo que hace usted? Divide los valores. Si yo quiero el coeficiente de variación, yo pongo aquí, mire, coeficiente de variación poblacional, va a poner P, y lo único que usted va a hacer es coger, poner igual, y coge la desviación estándar poblacional, que es esta, dividido para la media, que es esta, y le da enter. Y le está diciendo que es 0.25. Como es porcentual, ¿usted qué hace? Aplasta el botón de porcentaje y ya tiene que la distancia real promedio que ha variado con respecto a la media es de 25.42%. O el 25.42% corresponde a la variación que existe entre la desviación estándar con respecto a la media. O a la distancia promedio real con respecto a la media. Entonces los datos están variando en un 25.42%. Eso es lo que le está diciendo eso. Y si quiere hacer lo mismo, pero con la muestral, exactamente igual. El cambio aquí en vez de P por M y calculo la muestral, que es esta, dividido para 30.72, que es la media. Y me da esto. Pongo en porcentaje y mire que es poca la diferencia, pero sigue siendo una varianza, un porcentaje de varianza, ¿sí? O un porcentaje de variación con respecto a la media. Cómo han ido variando los datos o cómo están variando los datos con respecto al promedio de datos que tengo. Sí, vemos que los datos varían en un 25.95%. Es decir, ¿existe variación alta? No, hay una variación moderada, digamos. No hay una variación demasiado fuerte. No hay mucha dispersión, hay poca dispersión. Los datos no están tan separados. ¿Por qué? Porque hasta lo veo aquí. Estos valores en promedio es la distancia que están aquí. Entonces no hay mucha diferencia entre los valores con respecto a la media. No están tan dispersos. No son tan grandes. Esto creo que hablábamos que eran tiempos, si no me equivoco. Los tiempos son cercanos, no están tan lejanos.
Entonces, eso es lo que le está diciendo esto. Sí, que no hay mucha dispersión, no hay mucha variación. Sí, eso es lo que respecta a el coeficiente de dispersión. Hay otro coeficiente que es el sesgo. El sesgo es una medida de forma. Me dice a mí qué tanto tiende o sea, cómo se mueve la distribución, si tiende a un lado o tiende al otro o está en el centro. Eso es lo que me dice el sesgo, hacia dónde está inclinado los datos. Entonces, ¿cómo se calcula el sesgo o coeficiente de simetría? Dice que es la medida de falta de simetría, ¿sí? Se obtiene mediante el cálculo de 3 veces la diferencia entre la media menos la mediana. ¿Sí? Es decir, yo necesito la media, restarla de la mediana y su resultado dividirlo para la desviación estándar. Eso me va a permitir a mí calcular el sesgo. ¿Sí? Entonces, si yo quiero el sesgo, se va a ir, déjeme ver, aquí se llama coeficiente de simetría. Mira, aquí está, coeficiente de simetría. ¿Sí? Coeficiente de simetría en una población. Ok. Aquí está basado en una población o aquí está alrededor de su media, pero no dice si es basado en una población. Vamos a coger el que dice coeficiente de simetría normal, solo. Y doy a aceptar. De la misma forma meto los datos. Y vamos a ver qué sale. Miren, le sale ese valor. 0.28. ¿Qué significa eso? Más que el número, ojo, más que el número, a mí me interesa saber el signo. Más que el número, me importa el signo. ¿Sí? El signo puede ser positivo, negativo o cero. Si el resultado hubiera dado cero, exactamente cero, ¿qué quiere decir? Que la distribución o los datos son simétricos, que la misma cantidad de datos hay a la derecha de la media como a la izquierda de la media. Eso significa simetría. Eso significa que el resultado aquí me dio cero. Pero en cambio, si el resultado me da un valor positivo, no le veo el número, solamente con que sea positivo, yo ya sé que eso ya no es simétrico. Sí, ya tengo valor positivo. Lo que me está diciendo es que la mayor cantidad de datos se encuentran a la derecha de la media. Sí, la mayor cantidad de datos se encuentra a la derecha de la media. Veamos, aquí tengo la media que es 30.72. Quiere decir que la media está por aquí, mire. Más o menos por aquí, por el 29. ¿Sí ve? Porque en el 29, un poquito más, estaría el 30.72. Entonces, si yo selecciono todo esto, ¿qué significa? Mire, que aquí debe haber, en este caso, 13 datos. Que en total, ¿cuánto teníamos? 25, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que aquí hay 13 datos. Más de la mitad está a la derecha de la media, porque la media está justo aquí, entre 29 y 31, que es 30.72. Pero yo estoy seleccionando todos los valores mayores a 30.72 y me está diciendo que hay 13 datos. Quiere decir que hacia abajo tengo 12 datos. Y me comprueba lo que dice la teoría. Si el valor es positivo, la mayor cantidad de datos se encuentran a la derecha del promedio. Sí. Si en cambio el valor es negativo, ¿sí? Si aquí me hubiera dado un valor negativo, ¿ok? En cambio, ¿qué me va a decir? Que la mayor cantidad de datos se encuentran a la izquierda de la media. Sí, es diferente. Si es negativo, me va a dar lo contrario, que la mayor cantidad de datos se encuentran
a la izquierda de la media. Por eso que le digo, a mí más que el valor, lo que me interesa saber es los signos, positivo, negativo o cero. Si es positivo, la mayor cantidad de datos se encuentra a la derecha de la media. Si es negativo, la mayor cantidad de datos se encuentra a la izquierda de la media. Si es cero, la misma cantidad de datos hay a la derecha o a la izquierda de la media. ¿Sí? Entonces aquí estamos observando claramente que la mayor cantidad de datos está a la derecha de la media. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? No. Hay otras dos medidas más que vamos a ver. Sí, y ya con eso ya estaríamos listos. Con esto. ¿Sí? ¿Qué es el primer cuartil y el tercer cuartil? Los cuartiles son medidas de posición, al igual que la mediana. Los cuartiles son medidas de posición. ¿Qué significa? Que yo tengo que ver en dónde están ubicados. ¿Sí? Yo tengo que ver dónde están ubicados. Entonces, yo calculo el primer cuartil. ¿Por qué? El primer cuartil me dice el 25% de la información. El segundo cuartil me dice el 50% de la información. El tercer cuartil me dice el 75% de la información. Por eso es que se llaman cuartiles, porque divido los resultados de la población en 4 partes, por ejemplo, en cuartos. Primer cuarto, segundo cuarto, tercer cuarto. ¿Sí? Ahora, ¿por qué solamente calculo? Yo les dije hace un rato, yo tengo que calcular el primero y el tercero. ¿Por qué solamente calculo el primer y el tercer cuartil y no calculo el segundo? Porque el segundo, ¿se acuerda que hace un rato le dije? La mediana es una medida de posición. Aparte de ser una medida de tendencia central, es una medida de posición. Y la misma cantidad de datos hay a la derecha que a la izquierda de la mediana, ¿se acuerda? Es lo mismo. ¿Sí? En los cuartiles ocurre lo mismo. Entonces, en el cuartil 1, ¿qué me va a decir? El 25% de la información se encuentra hacia abajo y el 75% hacia arriba. En el cuartil 3, en cambio, ¿qué me dice? El 75% se encuentra hacia abajo y el 25% hacia arriba. Es decir, mire, no lo voy a hacer ahorita, lo voy a dejar para la próxima clase, pero quiero que me entienda lo que voy a hacer. Supongamos que usted tiene, esta es una población suya, ¿sí? Esta es su población. Usted va a dividir aquí. El primer cuartil se representa con Q1. El segundo cuartil es la mediana. El tercer cuartil se representa con Q3. ¿Sí? ¿Qué es lo que me va a permitir darme cuenta el cuartil? El cuartil 1 me va a decir que hacia acá abajo se encuentra el 25% de la información. Y por tanto, si lo pongo aquí, hacia acá arriba, el mismo cuartil que me dice, ¿cuánto le falta para completar 100? El 75%. Usted los cuartiles los puede explicar de dos formas, hacia abajo o hacia arriba. ¿Sí? Entonces, mire, yo ahí le acabo de decir que el 25% de la información se encuentra por debajo del primer cuartil. O también puedo decirle que el 75% de los datos o de la información se encuentra por encima del primer cuartil. Sí. Mire con la mediana. Ya lo habíamos explicado, pero igual, la mediana. La mediana me dice que el 50% de la información se encuentra por debajo de ese valor de la mediana. Si lo pongo arriba, también me dice lo mismo. Solamente que ahora me dice que el 50% de la información se encuentra también por encima de la mediana.
Sí. El tercer cuartil me dice que el 75% de los datos o de la información que estoy analizando está por debajo, perdón, del tercer cuartil. ¿Sí? Y si lo veo desde acá, yo puedo decir que el 25% de la información está por encima del tercer cuartil. ¿Me expliqué? Esa es la forma de analizar estos datos. Si usted tiene claro esto, lo que está diciendo es cómo se distribuye toda la información. ¿Sí? Entonces, estas medidas, estas dos medidas más un gráfico que vamos a ver, lo dejo para la próxima clase. Y después que ya los he hecho sufrir un poco calculando esto, ya van a ver que va a ser fácil calcular esto de golpe. ¿Sí? La idea era que entiendan la fórmula. ¿Sí? Que entiendan la fórmula que está detrás, para que sepan cómo calcularlo luego. ¿Alguna pregunta? No. Bien, entonces nos quedamos hasta aquí. Una vez más, disculpen por conectarme tarde, pero créanme que tenía una falla en la computadora. Es más, todavía tengo una pequeña falla que no sé por qué no está cargando. Pero ya voy a chequear. Pero nos vemos, Dios mediante, el día miércoles a las 6. Gracias, buenas noches. Gracias a ustedes, buenas Gracias, noches. buenas noches. Gracias también, profe. Buenas Gracias. Pasen bien. noches. Chao. Gente, hasta luego. Cuídese. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. profe.